Bueno, la terapia con psicodélicos es una aproximación al trabajo que se deriva de la toma de psicodélicos. Es decir, durante la toma de psicodélicos, las personas pueden ir encontrando como elementos de muchos tipos, algunos que pueden parecer un poco menos relacionados con su vida y otros mucho más vinculados. Y el trabajo, digamos, de terapéutico con psicodélicos implica que las personas puedan hablar de los contenidos que recibieron o que encontraron durante la toma de psicodélicos y entender cómo eso está relacionado con su propia vida, con su problemática, con la situación específica que quisieron ir a trabajar. Incluso aparecen cosas que las personas dicen, esto no entiendo de dónde apareció, y el trabajo en la terapia es poder ir ubicando qué tienen que ver esos contenidos, digamos, que la persona no puede reconocer, o si no tiene nada que ver y son elementos que aparecieron por otras razones, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades se pueden trabajar con psicodélicos? Prácticamente yo diría que no sé si todas, pero la gran mayoría se está usando particularmente para estrés postraumático, derivado de muchos tipos de traumas, por ejemplo, ¿no? Pero el trabajo con trauma es una de las aplicaciones que ahorita está encontrando mayor efectividad en la terapia con psicodélicos. Se usa mucho, por ejemplo, para veteranos de guerra, personas que sufrieron abuso. Eh, Se usa también está teniendo muy buenos resultados para ansiedad, para tratar la ansiedad, para tratar la depresión. Y también me gustaría mencionar que hay mucha gente que los puede usar como una forma de estimulación creativa. Entonces, tiene una aplicación clínica muy importante, pero también tienen una aplicación, eh, pues sí, artística. Bueno, los psicodélicos que encontramos de manera más frecuente son ayahuasca, eh, psilocibina. Bueno, la ayahuasca tiene DMT, psilocibina es la psilocibina que está en los hongos, presente en los hongos. Hay trabajo también con ibogaína, hay trabajo con, ¿qué más se trabaja? Lo que pasa es que depende del país un poco, es donde también hay más, la frecuencia del psicodélico, pero también hay ketamina, pero también hay, incluso el THC, ¿no? De la marihuana puede llegar a ser también un psicodélico, en casos muy específicos y dependiendo del enfoque que se le dé. Y la administración. Tenemos un tema de regulación importante en el mundo con los psicodélicos. Hay países que están avanzando mucho, digamos, en la regulación de cómo se administran. Entonces, hay países que al estar haciendo investigación formal, con psicodélicos, lo que procuran es que por un lado las sustancias sean lo más puro que se pueda, en ambientes regulados, donde la dosis se controla, pues se maneja en función del peso de la persona, en función de los estudios que ya tenemos sobre las cantidades que producen qué tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de jornada, digamos? Hay muchas personas que están haciendo microdosis, lo cual son, digamos, atenuaciones de la sustancia, ¿no? Son tomas graduales de la sustancia, o sea, en menor medida. Eh, Eso puede ser mucho más seguro, sobre todo si no se tiene un contexto donde haya un seguimiento del psicodélico. El seguimiento es muy importante en la toma de psicodélicos. Entonces,
Hay ahorita muchísimas maneras en las que se están administrando psicodélicos, desde ceremonias, unas más masivas, otras menos masivas, hasta trabajo, digamos, en laboratorios, donde la gente va y toma la sustancia uno a uno, ¿no? Con un doctor, con un enfermero, con un terapeuta, en fin. Hay como muchos esquemas en este momento. Creo que la seguridad de la toma del psicodélico viene a partir de la preparación que puede hacer una persona para tomarlo, en ubicar cuáles son los contenidos o cuáles son las razones por las cuales acercarse al psicodélico, y por otro lado el seguimiento que se puede dar del psicodélico. Yo enfatizo mucho que la gente puede investigar bien a dónde van a tomar, ¿no? Es muy importante el contexto en el que lo van a tomar, que la persona que lo va a administrar, independientemente del contexto, sea una persona preparada, sea una persona que conozca lo que está haciendo, que sepa trabajar con el psicodélico. Entonces, la preparación en ese sentido tiene que ver también con investigar en dónde, con quién voy a tomar, en qué contexto, cuáles son las características, porque dependiendo también de la persona que ofrece el psicodélico, son las características que tiene y que ofrece, digamos, para la toma del mismo. Entonces, eso. Bueno, lo que pasa es que la psicoterapia no necesariamente está mediada por el psicodélico. No, la psicoterapia no es algo, digamos, no ocurre la psicoterapia en la toma del psicodélico. Usualmente la toma del psicodélico ocurre y después se hace la terapia. Entonces, la terapia, digamos, de integración del trabajo con psicodélicos es una sesión como cualquier otra, pues, donde los riesgos son mínimos en ese sentido, porque no es al mismo tiempo la toma del psicodélico que la sesión de integración. Bueno, habría que hablar específicamente de qué país, ¿no? En México estamos en eso. Hay una, eh, hay un trabajo legal que se está haciendo para poder incluir, ¿no?, los psicodélicos en una psicoterapia. La regulación aún no ocurre como en otros países. Hay una libertad, digamos, importante, por ejemplo, en diferentes pueblos autóctonos, ¿no? Donde la toma de psicodélicos es parte de la cultura y eso está permitido, está admitido, digamos, no se persigue. Eh, Dentro de la perspectiva ya del trabajo psicoterapéutico, es algo que todavía no está bien discutido, no se ha trabajado aún como en otros países, ¿no? Yo creo que todavía nos va a tomar un rato poder discutir estos temas como para incluirlos en una psicoterapia formal, ¿no? Porque creo que son como dos ámbitos que han estado separados y en este momento están empezando a vincularse de forma más cercana. Éticamente, me parece que es muy importante entender, por ejemplo, de dónde proviene la sustancia. Hay, en muchos casos, la sustancia está obtenida a partir del sufrimiento de alguien más, o los métodos de extracción de la sustancia están, por ejemplo, atentando, ¿no?, contra la ecología o atentando contra pueblos originarios. Entonces, saber bien de dónde proviene la sustancia que la persona va a tomar es fundamental. Y ya el trabajo con el psicodélico per se, o sea, en la sesión del psicodélico, bueno, es fundamental saber que estoy trabajando con alguien que sabe, que estoy trabajando con alguien que está informado sobre trauma, que está informado sobre cuáles son las diferentes consecuencias que pueden ocurrir durante la toma de un psicodélico y posterior a la toma de un psicodélico. Necesito entender, digamos, que la ética tiene que ver con que no hay ningún pretexto, digamos, como para que se pueda acercar demasiado, ¿no?, el facilitador, o que toque a una persona, o hay allí como diferentes elementos para revisar si las personas que están administrando los psicodélicos lo están haciendo desde una posición ética, ¿no?
Yo creo que es algo que va de la mano con el tiempo, ¿no? Y un poco con las modas, cosa que no sé si sea tan bueno, pero de alguna manera, ahora que está habiendo como esta apertura hacia los psicodélicos, hay más personas que están dispuestas a investigar más, a informarse más y pues tener más información es una de las maneras, digamos, en las que podemos combatir o lidiar, ¿no? Con el prejuicio. Muchas de las personas que se están abriendo al trabajo con psicodélicos están experimentando beneficios, ¿no? Están experimentando eh, situaciones que no habían experimentado antes, ¿no? Mucha gente está logrando como sobrepasar ciertos eventos, ¿no? Que a lo mejor siempre estuvieron allí como produciendo más conflicto. Entonces, ya esta exposición, ya este estar trabajando con los psicodélicos está permitiendo que darse cuenta para muchas personas de cómo funcionan les ayude a ir disminuyendo este prejuicio. Me parece que el hecho de poderlo discutir abiertamente, como lo estamos haciendo aquí, las discusiones que están ocurriendo en podcasts o entrevistas a clínicos o a especialistas, ayudan, ¿no? A que las personas puedan ir reorganizando el prejuicio, eh, porque para muchas personas son drogas nada más, ¿no? Y en realidad es que, bueno, tendríamos ahí casi que meternos a la discusión de qué es una droga, cuál es la noción de droga, la definición, una serie de elementos que aquí no van. Eh, pero también creo que la toma de psicodélicos tiene que ocurrir de una forma responsable. No es para todos. No se puede trabajar con todos con psicodélicos. Hay personas que han tenido también consecuencias bastante nefastas en la toma de psicodélicos, entonces hay que tener cuidado, digamos, en el acercamiento a los psicodélicos. También no es así como, no es la panacea tampoco, ¿no? Bueno, mucha gente puede, por ejemplo, procesar el trauma mejor. En ocasiones, digamos, se reduce la intensidad del trauma. Eh, entonces, la gente lo puede abordar de mejor manera. Para muchas personas, la toma de psicodélicos ha resultado en tener menos ansiedad, en que los síntomas, digamos, de la depresión, o sea, la tristeza, el llanto y demás puedan ser un poco más manejables o que pueda ser como una especie de purga, ¿no? Emocional. Eh, Muchas personas logran hacer conexiones de eventos que no sabían que estaban conectados, logran encontrar como cierto origen de la situación que están viviendo. Eh, Esos, digamos, podrían ser como las principales. Y sí, creo que hay un elemento a considerar que me parece que se habla poco. Hay un trabajo muy serio con psicodélicos, hay investigación en todo el mundo, eh, y hay un elemento a considerar que es, los psicodélicos sí tienen la capacidad, digamos, como de destapar situaciones que antes estaban bloqueadas. Hay personas que no saben que tienen este tipo de situaciones allí bloqueadas. Entonces acuden a la toma de psicodélicos y de pronto esto se destapa de una forma en la que no lo estaban esperando. Les parece muy intenso, porque es muy intenso. Los contenidos empiezan a ser avasallantes y no tienen elementos con los cuales trabajar esto. Entonces, de allí la necesidad o la importancia de hacer un trabajo previo y posterior a la toma. La toma es solamente un elemento de toda la terapia. La toma, digamos, es una especie como de catapulta, ¿no? Pero hay que saber que si alguien decide meterse a trabajar con psicodélicos, es posible que haya cosas que no sepa que estaban allí y que pueden aparecer. Entonces, saber que no todo el trabajo con psicodélicos es solo, digamos, brillante y positivo y armonioso, no. En muchos casos lo que parece precisamente es el trabajo. Entonces, hay que tomarlo con seriedad, me parece, ¿no? Hay que
sobre todo si es un trabajo terapéutico, con la idea de que pueden aparecer contenidos que no se preveían y que pueden ser intensos. Entonces, pero tampoco quiere decir, digamos, que esto sea negativo, ¿no? Al revés, mucha gente por eso se acerca a los psicodélicos, porque les da una vía de acceso más rápida o más fácil a, no sé si más fácil, pero sí un poco más rápida a ciertos contenidos que antes no se tenían tan presentes. Entonces, bueno, creo que tanto el trabajo psicoterapéutico como con psicodélicos requiere, digamos, de la responsabilidad de las personas que lo toman, ¿no? No todo tiene que ver con, eh, o sea, no todo tiene que ver, digamos, con una sesión psicoterapéutica después, ¿no? Sino que una persona esté consciente de por qué se está acercando a los psicodélicos, ¿no? Que puedan hacer una investigación seria sobre qué se espera, cómo funcionan, en su situación particular, qué puede ocurrir, ¿no? Hay contraindicaciones para la toma de psicodélicos también, entonces estar atentos a cuáles son las contraindicaciones y si se aplican a mí o no. Entonces, es un campo nuevo, hasta cierto punto, porque en realidad es que esto tiene ya muchos años, pero ahorita está habiendo como esta apertura, donde estamos incluso pudiendo discutir esto, entonces pues, funciona mucho que lo podamos hablar, funciona mucho que lo podamos poner sobre la mesa, ¿no? Que podamos discutir estas cosas porque la investigación se está produciendo ahorita, un tipo de investigación que no había antes. Entonces, vamos a tener muchos más datos, vamos a tener más información sobre cómo funcionan, sobre los efectos, tanto los efectos positivos como los efectos más nocivos. Entonces, creo que podemos abonar, digamos, todos a la discusión sobre formas distintas de trabajo afectivo, ¿no?